Por internet. En todo el territorio argentino. Radio Universidad. Universidad Pública. Ahora llegó el momento de los... Ahora, como quien no quiere la cosa, llega Patitos en Fila. Conducen Manuela Irianni, Paula Ponce. Se hacen las 9 de la noche y los patitos que anduvimos volando por ahí nos enfilamos y llegamos para compartir este momento con vos. Hoy la verdad es que tenemos un montón de cosas. Va a estar la síntesis informativa como todos los días en la voz de Fernando Mangione. Estará Candela Catzapa acompañándolos con su columna acerca de la emancipación y la igualdad. Y hoy en particular una entrevista con un escritor tandilense de ficción que ya vamos a ir conociendo. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando y seguramente se están poniendo en fila o alrededor de la radio para todo lo que tenemos en el día de hoy. Les cuento que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Patitos en Fila, a través de Twitter, @patitosfila, o por teléfono a través de la radio 221-422-0295. Nos sintonizan por la AM 1390 o nos escuchan por internet en radiouniversidad.unlp.edu.ar. Estamos en AM 1390, esta es la radio de la Universidad Pública. Hasta las 10 de la noche, Patitos en Fila. La alteración morbosa de sus facultades le impide comprender la criminalidad de sus actos. Hasta las 22, Patitos en Fila. Comenzamos con un escritor tandilense, como te decíamos, que se dedica a la ficción, pero que también viene de la historia, así que va a ser bastante interesante poder escucharlo. Su nombre es Marcelino Irianni, que nuestros apellidos coincidan no es una casualidad, sino es que estamos hablando con mi padre. Así que buenas noches, papá, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, sí, un poco bajito, pero las escucho. A ver, ahí subimos el retorno. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Estábamos contando a nuestra audiencia que te dedicas a escribir ficción y que ya publicaste 6 novelas, pero que también te dedicas a la historia y a la academia y que das clases en la universidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo conviven estos dos mundos en tu cabeza y en tus producciones? Bueno, conviven muy bien y por suerte cuando empecé a escribir ficción pude tener un cable a tierra porque por mi personalidad y por mi idea de cómo es la vida y el mundo y por lo que he visto en los científicos duros, en realidad mis trabajos tienen la dureza necesaria como para ser sustentables, con las fuentes, con las citas, con las cifras, pero siempre necesité, digamos, un poco más de creatividad. Siempre me sentía halagado cuando me decían que habían citado un artículo, pero cuando yo los releía pensaba que se podían haber puesto más metáforas
o que eso no hubiera debilitado el mensaje a los científicos, cosa que ahora sí está ocurriendo. Cuando empecé a escribir, tenía algunos directores de la vieja escuela que me tachaban los adjetivos, me tachaban las metáforas, como si eso fuese en contra de la ciencia, cosa que hoy, por suerte, están copiando muchos colegas, o nos estamos contagiando entre todos, y los artículos son buenos, son serios, no dejan de ser científicos y son agradables. Entonces, para mí la literatura fue un cable a tierra, y ahora, bueno, me entró el gusto y no lo puedo dejar. Es un placer que necesito escribir fuera de la historia. Así que te volcaste a la literatura, y una novela sobre la que nos interesa charlar es Peones de ajedrez, que tiene sus 2 tomos, porque ahí, bueno, hiciste una novela histórica en la que entrecruzaste todo lo que vos venías estudiando y trabajando con aquellas metáforas y aquellas historias de gente no conocida que vos tenías ganas de sacar a la luz. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eso, sí, me pasan muchas cosas. Hay muchos puentes entre la literatura y la historia, entre la literatura y mi trabajo, mi disciplina. En realidad, una cosa con la que yo venía luchando, pero siempre era como un Quijote en un mundo muy grande para pelear con mis herramientas, era que a partir de los 80, cuando volvió la democracia, todos mis colegas, y yo entre ellos, nos agrupamos en distintos campos temáticos. El grupo aborigen, el grupo de la tierra, que trabajaba el siglo XIX, el latifundio, hacendado, etcétera, etcétera, las élites, y también estaba el grupo de inmigración, pero yo me daba cuenta que leía los trabajos y era como si fueran, trabajaran, en vez de con sujetos históricos, trabajaran con marionetas o títeres que estaban solos en un escenario. Entonces yo veía que en algún momento teníamos que ir hacia una historia más holística, donde en el escenario estuvieran todos. O sea, los inmigrantes solos no hubieran podido hacer nada, y es una historia irreal contar la vida de los vascos. Los vascos estaban todo el día relacionados con criollos, con provincianos, con otros inmigrantes, con mujeres, chicos, viejos, con los indios, con los que negociaban en la frontera, con los indios que a veces, como no había médicos, les curaban o los sacaban de algún problema grave. Entonces, yo quería llegar a eso. Eso fue, por un lado, lo que me llevó a escribir Peones de ajedrez antes del tiempo de hacer una historia más holística. Yo veía que cuando trabajaba Frontera, que trabajaba el pueblo de Tandil y un poco Azul, tenía la posibilidad de la literatura de agregar a todos los otros actores de la época fundamentales, y que se intercruzaban y se entrelazaban como una enredadera con el resto, y que le daba, ante mis ojos quedaba como una historia más real, más un vecino, donde los roles no eran un cacique, un general, sino también que había vecinos, que una persona podía ser un soldado, pero también un vecino, pero también un cliente. Empecé a jugar con estas cosas transversales y dije, esto no lo puedo escribir en un artículo, lo tengo que escribir en un libro de literatura. Hola, Marcelino. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, refrescar un poco ante la audiencia, vos estás en Tandil en este momento, y hablando sobre este libro tan hermoso, estos 2 tomos que escribiste, y atendiendo a lo que estabas diciendo recién, quería preguntarte cuáles fueron tus influencias, naturalmente, en las corrientes estas que vos estabas, literarias, a las que estabas haciendo referencia, y yo me permito poner un manto de duda, pero no para desarticular lo que estás diciendo, sino para que me des alguna precisión acerca de cómo hacer que el dato histórico no se desmembre cuando le metes una ficción. Exacto, te lo digo, brevemente te lo digo, pero concisamente. Digamos, yo no falseo en ningún momento, sino todo lo contrario. Lo que escribo en estas novelas es lo mismo que digo en los congresos o que escribo en mis artículos. Lo que pasa es que en estas novelas yo puedo hilvanar los personajes que ningún documento nos va a mostrar cuál era su relación. O sea, estamos en una etapa donde el Estado está en formación, está dedicado a otras cosas que son las guerras en el norte,
hablamos de 1855 aproximadamente, y ese estado embrionario apenas si puede contabilizar la cantidad de armas o la cantidad de caballos que tiene el ejército y poco más en la frontera. Entonces, en ese ámbito de no tener documentos, los historiadores nos vemos de alguna manera frenados a hacer historia, o a hacer historias que están llenas de lagunas, porque no, digamos, muchos de los actores o sujetos históricos que yo quería incorporar, que estaban en los márgenes de los libros, pero incorporarlos al texto, hacer una historia con una base más ancha y más creíble y más real, no están en ningún lado. Aparecen nombrados en libros de viajeros, como encontré por ejemplo a Verón, que es un personaje principal, y yo lo que quería era recuperar por ejemplo a un desertor, que era Verón. Lo encuentro en un libro de viajeros, sí, más precisamente dentro del ámbito de los viajeros, en unas memorias de un comandante. Perdón, ¿vos lo buscás o vos lo encontrás? No, yo había encontrado a Verón el fusilamiento de 3 personas que se habían fugado del cantón Tapalqué, sí, entre ellos estaba Verón, en el comandante Prado, la guerra al Malón. Yo lo encontré eso y lo cité en un artículo. Cuando empiezo a escribir Peones 1, dije, Verón va a ser uno de mis protagonistas. Y volví a ese libro, había dejado marcada la página, y entonces ahí yo hago jugar a los catrieleros, que si vos lo leíste, verás que sí, de los catrieleros no hay, o sea, no hay documentos propios porque eran aclaremos, los catrieleros es un derivado de Catriel. De Catriel, que estaba con las tolderías en azul. O sea, la gente de Catriel no escribía. Entonces, como no escribía, tenemos la suerte que algunos escribieron sobre ellos. En un tratado que hicieron con el gobierno o con los comandantes de frontera, o porque un viajero, por ejemplo Juan Full, fue con la familia de él en un sulky a visitar a Catriel. También merece destacar quién era Juan Full. Bueno, Juan Full es un danés pionero que hizo casi todo en Tandil, un loco, como le decían en la época, porque hizo el primer molino, fue el primer maestro, hizo un cementerio en su casa porque no quería enterrar su gente mezclada con otro. Un personaje interesante que hizo prácticamente de todo en nuestra zona, a la par de Gallego Santa Marina y otros, pero este era muy especial, era un tipo exótico, pero comprometido de una manera que le parecía que estaba en Dinamarca cuando hacía todo. O sea, no mezquinaba ni tenía freno de mano para decir, no, esto no es mío, yo no me meto, como supone la gente que hacían los inmigrantes. Full sin filtro, sin filtro. Sin filtro. No, sin filtro, se metía en todo, de hecho hasta se metió como a la comisión municipal. Hacía todo, incluso marcaba calles. No tenía, es fascinante el de era Full. Y Marcelino, para encuadrarnos con la audiencia, incluso que por ahí recién está sintonizando, sí, estamos hablando de Peones de ajedrez, los tomos 1 y 2. Ese tablero de ajedrez, geográficamente, ¿de qué punta a qué punta va? Bueno, el tablero de ajedrez va desde Buenos Aires mismo, supongamos que ya en el 55 podría arrancar del Salado, porque hasta ese lugar había campos y había hacienda y había estancias y había pequeños chacareros también, pero del Salado, digamos, hasta el Río Negro, Bahía Blanca, Río Negro, Río Colorado. Y mi idea, vos sabés que es uno de los pocos libros donde se me ocurrió primero el título para el libro y no al final, como suele suceder. Yo suelo pensar todas estas cosas. ¿No lo modificaste al menos? ¿Cómo? ¿No lo modificaste? No, porque el Peones de ajedrez lo utilizo bastante adentro, porque me gustaba pensar con estas ideas de decir que fuera, viste que la campaña es avanzar hacia el sur, desplazar a los indígenas, primero compactos porque no se los podía enfrentar, porque los militares estaban peleando al norte y había que distraerlos o contenerlos dándole algunos vicios y dándole ganado, etcétera, etcétera. Bueno, cuando termina la guerra con Paraguay, eso se va a terminar y los atacan con armas y se terminan los tratados. Pero en ese avance que yo veo como una jugada de las fichas blancas que avanzan hacia las negras, las blancas porque mueven primero, yo quería ver como que había varios tableros de ajedrez, viendo desde Inglaterra hasta el extremo sur nuestro. Que un tablero de ajedrez gigante donde Inglaterra hacía jugar a las demás como piezas, que nosotros éramos una pieza dentro de ese tablero gigante en un tablero más chico, sí, claro. Y que cada uno de los protagonistas de mi novela son alguna pieza específica del juego de ajedrez. Por ejemplo, Eustaquio Verón
es el último de los peones negros que están allá en la frontera. Y son los que comen hacia el costado, los peones comen de a rato, tironeando, o sea, juego mucho con estas cosas. Pero quizá lo más interesante de la metáfora es cuando me doy cuenta que el gobernador de Buenos Aires es un rey en Argentina, porque es el gobernador de la provincia más rica, pero es un alfil comparado con el rey de Inglaterra. Claro. Y Catriel es un rey en la toldería, pero es una torre o un alfil adelante del comandante Rivas que lo manda a luchar incluso contra otros indios. Entonces todo eso me sirvió para hilvanar algunas ideas, incluso hacer enojar a más de un personaje. Catriel se enoja mucho cuando el comandante del fuerte le dice: vos sos un peón como nosotros. Entonces se enoja mucho porque él sentía que tenía todo el poder con las 1000 lanzas que tenía atrás. Claro, ¿cómo le iba a decir eso? Sí, claro. Sí. Bueno, pero ahí te contesto la primera pregunta que había quedado trunca. Sí. Esa conversación entre un comandante de frontera que le decía cacique, que le decía peón a Catriel, no sabemos si se dio porque no había grabaciones en la época, no había videos ni cámaras de video como hay ahora, y nunca hubiera quedado en un documento oficial esa conversación. Entonces esa es la ficción de mi libro, la única ficción. Pero como yo sé qué pasaba antes y qué pasó después de un tratado con el ejército, yo creo que es una ficción acotada. Claro, fuiste imaginando el entretanto. Claro, yo a veces digo, es como si vos cerrás los ojos y ves un barco en el horizonte, cerrás los ojos y al rato lo ves en otro lado. Vos no estuviste mirando por dónde fue, pero como sabés dónde estaba y hacia dónde fue, en el medio no hay una ficción. Hay algo que casi que podés imaginar qué es lo que sucedió. Exacto. Y esto es lo que me pasa con Catriel. Conozco tanto lo que era Catriel antes y lo que era después y lo que va a hacer con cada gobierno que sucede, que yo, y sabiendo los tratados, porque eso quedaron escritos desde el lado del gobierno, yo puedo imaginar las conversaciones entre Catriel y Cachul, que era su segundo. Claro, que puede haber alguna variación, pero en definitiva la esencia más o menos anda por lo que vos estás tirando. Digamos, es ficción, depende. A mí lo que me interesa es que la estructura del edificio de la novela son los hechos reales, claro. Respetando la fuente, respetando los militares principales, los caciques, los inmigrantes que nombro, son todos reales porque fueron analizados por mí. Incluso tengo listas de soldados del 55 de Azul, o sea, todo eso está, incluso cuando hay algún malón, está la fecha, está el pueblo. Lo único que queda en ficción son los diálogos. Ficción, una novela sin diálogo es imposible, y no hay diálogo en ningún lugar, salvo en los libros de viajeros. Claro. Entonces, no sé si es ficción. Manuela te quiere preguntar algo. A ver. Es que estoy pensando que en definitiva es como una manera bastante, si se quiere, revolucionaria de hacer historia, porque si siempre la historia se quedó con los reyes, con las fechas, con las instituciones, con lo oficial, con los documentos, elegir, intentar contar la historia de ese otro subyugado que no tuvo un lugar, es bastante una ruptura que me parece interesante. Por eso te quería preguntar cómo fue esto de traer a un libro a Verón, que es un tipo que seguramente murió creyendo que nunca iba a estar en ningún lado. Sí, yo creo que murió sin saber ni siquiera en qué lugar de la provincia estaba, porque a veces nos olvidamos que lo arrancaban de un rancho o de una pulpería porque no tenía la papeleta de Conchavo, que era un certificado de trabajo, y todos esos iban a la frontera, ni siquiera le decían, bueno, vaya a despedirse, o le acompañaba una guardia, despídase, nada. Un día la mujer iba al pueblo o a algún lugar y decía, ¿no vieron a mi marido? No está, y yo, lo vi que se lo llevó el ejército. Así era. Y digamos, lo que dice Martín Fierro, yo lo vuelco a Verón porque me imagino que Verón, que el mismo comandante Prado dice, estos muchachos que los trajeron por un tiempo y hace 6 años que están acá sin comer, sin sueldo, y todavía le damos un arma y nos pueden pegar unos tiros a nosotros con toda la justicia. O sea, esa es la idea, ¿no? Que los soldados, muchas veces, cuando uno lee los partes que hay, incluso acá en el archivo de Tandil, le mandan al fuerte de Tandil, allá le mando, le dice uno de 3 Arroyos o de Azul, 3 personas con la guardia, para que engrose su fila de soldados. Uno es criminal, mató a otro, uno asesinó a la esposa y el otro. Entonces, ahí, si ustedes lo leyeron, verán que en algún momento Sarasola, que es uno de los comandantes en el Tapalquén, dice, tengo que dormir con los ojos abiertos, ¿cómo le doy un arma a estos criminales? ¿Me van a pegar un tiro a mí? Claro. Digamos, le tienen más miedo a los soldados que le mande el gobierno, porque no sabe dónde ponerse, lo manda a la frontera, que a los indios, ¿entendés? Claro. Eso es
el drama de la frontera en 1855, que es lo que yo intenté rescatar y que no está en los artículos de mis colegas. Marcelino, contanos cómo es tu laburo, tu vida en Tandil profesionalmente y ligada con la literatura, naturalmente. Bueno, yo soy investigador de CONICET, así que durante todo el año, todo el tiempo que no doy clase o no estoy dirigiendo algún tesista o no estoy en reunión de consejo académico, en las cosas cotidianas que estamos todos, estoy investigando. Si no voy a los archivos de acá, o voy a algún archivo en Buenos Aires, o estoy leyendo ahora mucho relatos de viajeros. O sea que eso es lo cotidiano. Uh-huh. Puede cambiar con una mesa de finales como tuve hoy a la mañana, o con cosas así. ¿Dónde es que estás? ¿En qué establecimientos? Estoy en la Facultad de Ciencias Humanas de Tandil y en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, que dependen de la misma universidad. O sea, ¿eso te repartís en la semana? Sí, eso me reparto en la semana y a lo largo de los 2 cuatrimestres. Bien. ¿Y cuándo escribo? Te preguntarás vos. Claro, porque estaba sacando el fin de semana, no sé, supongo. Sí, cuando todos duermen, yo me levanto muy temprano. Claro. Me acostumbré a levantar a mis hijos para ir a la escuela durante 20 años, no sé cuánto, a las 6 y pico, y bueno, ya ahora me levanto y como mi señora no quiere que le haga un toddy, o un esquí como le hacía a los chicos, como ya no tiene a quién hacerle el desayuno, me preparo unos mates y me voy a la computadora. Claro. Y Así que ahora escribo. Escribiste a la mañana temprano. Con menos culpa. Porque a veces tengo la culpa de que podría estar terminando tal artículo, pero como está avanzado escribo un poquito, una hoja de alguna novela. Claro. Es muy loco, pero bueno, cada uno tiene... Es más, te diría que si yo tuviera todo el tiempo del mundo para escribir, escribiría lo mismo. Yo escribo con la adrenalina de contrarreloj. Claro. Escribo una hoja y media y bajo rajando y voy a una reunión y bueno, me acostumbré así. Y después retomás al día siguiente. Sí, y no tengo borradores. Creo que no tengo tiempo para tener borradores. No quiero perder tiempo en los borradores. O sea, me siento en la compu, veo dónde llegué, vuelvo 3 capítulos para atrás a ver cómo se van caminando la cosa y ahí equilibro. Bueno, ahora me toca volver a la toldería o sigo en el fuerte una más. Pero, y me queda bien, yo tengo mucha suerte, creo, en esto. O algo de azar, o no sé. A veces creo que no escribo yo las novelas. Y... Sí. Bueno, pero tenemos cada uno de los que está realizando tareas de este tipo, se supone que hay un don que lo guía, que lo facilita o que de alguna manera... Es una pasión también. Y junto con la pasión que uno tiene, naturalmente. Sí. Y también debo reconocer que 25 o 30 años escribiendo artículos y las tesis doctorales y todo lo que he corregido, también me encorsetó un poco, pero también me enderezó un poco, porque yo era muy partidario a escribir con mucha adjetivación, o sea, muy barroco. Y tuvimos un par de profesores anglosajones, que eran de frase corta y derecho a los bifes, y no sabés, le daba un artículo de 14 páginas y me devolvían 8. Y decía, el otro no sirve. La sacás y queda igual el artículo. Claro. Nunca me voy a olvidar. Claro. Y al principio me dolió y después dije, qué bárbaro. Y bueno, eso también fue parte del aprendizaje. Qué interesante que es eso. Sí. Manuela te quiere preguntar algo. Bueno. En Peones 1 y 2 se podría decir que nos contaste este drama de la historia de la Pampa. Estás hablando de Peones de ajedrez. Sí, de Peones de ajedrez, de la conformación del Estado, bueno, todo lo que venimos charlando. Pero hay otro libro en el que, en lugar de contarnos el pasado, se podría decir que viste el futuro. Porque estoy hablando de un libro que se llama Islas en un mar de gente, y quisiera que cuentes cuáles son las analogías de lo que vos en su momento escribiste como una ficción y que lamentablemente hoy estamos viendo en los noticieros. Bueno, eso tiene 2 vertientes para que haya llegado ahí. Una es que siempre fui ambientalista, empecé en Fundación Vida Silvestre a los 17, 18 años, después pasé por Greenpeace, estuve, en todas las organizaciones que hubo en Tandil, hicimos a limpiar el mundo con los de Australia, yo organizaba acá en el DIC, y iban todos mis familiares y poca gente más. O sea, siempre estuve muy mezclado y eso por un lado me llevó también en algún momento a hacer un clic que pensaba más en los animales que en nuestra propia especie.
yo tenía como una fobia a que nosotros dañábamos al resto, pero me daba cuenta que no éramos todos, que había muchos que eran también dañados por eso que dañaban a las jirafas. Entonces, bueno, ahí empecé a ver otras cosas y empecé a interiorizarme y termino invitado por mis colegas del País Vasco en el 2005-2006 a conformar un equipo de Argentina porque ellos iban a presentar a ICH4, que es una sigla que reunía 7 universidades del mundo, la mayoría europeas, y creo que una canadiense, y a donde iban a entrar, dentro de las de España, iban ellos, para analizar cómo serían las migraciones en el 2050 hacia Europa. Esa era la idea. Nos reúnen a los vascos a nosotros y todos se reunieron para hacer proyectos sobre eso. Entonces llaman especialistas de inmigración en todo el mundo. Trabajamos durante 2 años y nos juntamos en Alemania, en Bonn, en el 2007, fines del 2007. Hay que recordarle a la gente que vos te especializás en procesos migratorios. En procesos migratorios. Empecé con los vascos y terminé haciendo migraciones forzadas por catástrofes ambientales, que fue lo que me apasionó desde el 2000 hasta la fecha. Bueno, dentro de ese proceso de investigación, que nos juntamos con los vascos y trabajamos bastante, y trabajamos con la gente de geografía, también de acá de Ciencias Humanas, investigamos algunos casos de la zona, del noroeste, y cómo había migraciones entre los países limítrofes y nosotros, y fuimos al Congreso. Y tuvimos que hacer una exposición y después un informe que supuestamente iban a leer la gente de los diputados los diputados europeos. Bueno, cuando todos ponían cómo hacer para cuando lleguen los inmigrantes ahí, nosotros postulamos con nuestra inocencia latinoamericana y con nuestra ferviente deseo de inclusión, ¿por qué en vez de gastar en hacer murallones, diques, en hacer todo este tipo de controles para que no entre nadie, nos llevan este dinero y le hacen molinos de agua, sequias, le hacen escuelas, y se van a quedar allá? Lo que no tienen es comida y no tienen agua. Ustedes pueden llevar máquinas y perforar hasta donde está el agua. Bueno, entonces no sé qué bolilla nos dieron porque nosotros lo entregamos, pero sí sé que al volver, y charlando tanto con los chicos de geografía, que nos quedamos un tiempo después en España reunidos y dialogando sobre esto, si no escribíamos algo por afuera, en mi caso implosionaba con todo lo que escuché en ese congreso. Entonces necesitaba escribir esto desde la literatura. Todo lo que había escuchado ahí, ampliado por mi imaginación, tenía que volcarlo en la literatura. Aparte, volvimos un poco enojados también, porque se habían gastado, qué sé yo, 5 millones de euros para hacer ese congreso, y que se lo afanaron entre las 7 universidades, vaya a saber para qué. Pero al tercer día del congreso, vos ibas mirando las salas que quedaban libres para ver dónde te metías a escuchar un ratito, porque era gigante la universidad, y vos veías que había gente en un salón hasta el pasillo. Y digo, ¿qué pasa ahí? Y pasaba que ahí estaban los africanos. Entonces, otros colegas de Europa comentaban, muy enojados, maldiciendo, se africanizó el Congreso. Bueno. Eso para nosotros, que íbamos de Argentina, fue como si nos hubieran pegado una trompada y dijeron, esto no sirve para nada. Si estos son los especialistas que vinieron, esto no va a servir para nada. Bueno, yo llegué y empecé a escribir, y lo que se me ocurrió era arrancar con 15 escenarios aproximadamente, no me acuerdo cuántos son, del mundo, entre los que estaban Chaco, los mexicanos, un lugar de China, algo en Australia, sobre todo África, de distintos lugares del mundo que se iban moviendo, y ver, dentro de las consideraciones finales del Congreso, se iban a mover alrededor de 50 a 100 millones de personas hacia Europa hacia el 2050. Eso aterraba a Europa, entre otras cosas, porque no estaba preparado, ni siquiera desde el punto de vista legal, ni sanitario, ni edilicio, como es obvio, para que toda esa gente llegara. Entonces, no es casualidad que hayan empezado a hacer murallones, paredones, y hoy en día acabo de ver en un noticiero que se cerró Europa a la inmigración, hace un rato. Bueno, eso es parte de lo que me hace acordar un poco a cuando uno ha leído más de una vez ficciones que
que, bueno, desde Julio Verne para acá es como que los ficcionarios son más realistas que las realidades mismas. Exactamente. Bueno, y este libro que escribo, que supuestamente, creo que en los primeros capítulos digo que es el 2020 o por ahí, o 2018, no me acuerdo bien la fecha, hace 3 o 4 días estábamos con mi señora mirando acá en la cocina, mirando tele, y empezamos a ver lo de el Mediterráneo. Y hay un capítulo, o sea, hay un personaje que es un capitán de un transatlántico donde van los millonarios, que él se enoja porque nunca salen a cubierta, o sea, desde que embarcan hasta que desembarcan están adentro del casino, y odia eso. Es rodeado de balsas, de gente que está migrando desde África, y se le suben, no es porque el transatlántico sea inseguro, sino porque se olvidaron que está todo rodeado de banderas italianas que caen casi hasta tocar el agua, y es por donde trepan los que vienen por los trapos, hacia Europa. Por los mismos trapos. Claro, no había tiempo de levantar los trapos cuando el radar detectaba cosas que se acercaban. Primero que no son cardúmenes, debe haber una regata, porque era de noche. Y cuando los alumbran son cantidad de balsas llenas de gente. Bueno, suben, y ahí se da todo el desenlace a lo largo de 4, 5, 6 capítulos, que el capitán toma la decisión de encerrar en el casino a los ricachones que ya estaban encerrados, y de abrir las bodegas para darle de comer a toda esta gente. Entonces, bueno, se arma todo un escándalo entre la compañía que se entera, los aviones que mandan, los helicópteros que andan todo el viaje hasta que regresan a Italia, sobrevolando el transatlántico, y bueno, la llegada donde el hombre se anticipó y por el teléfono avisa a Cruz Roja, bueno, a todos los derechos humanos, a todas las instituciones para que estén ahí, y a la televisión para asegurar que no va a haber maltrato con estos africanos que él levantó en el océano. Esto es una utopía. En realidad se llama Islas en un mar de gente porque las islas serían todos estos personajes que yo encuentro en cada escenario, que en el medio del proceso, en medio del problema de la migración forzada, tanto en México, en Chaco, como este capitán en el Mediterráneo, toman partida y se dan cuenta que es un problema de todo, que vos no te podés esconder en un country ni en un transatlántico, porque si hay un problema de 7.000 millones de habitantes, vos no tenés dónde esconderte. Entonces, esas son las islas donde uno puede hacer pie en un mar de gente. Marcelino, una de esas islas es este capitán. Marcelino, ya redondeando esta charla, esta entrevista, este encuentro tan lindo que estamos teniendo, me gustaría que podamos recordar, yo lo voy a decir, la parte que conozco, y luego Manuela y vos creo que podrán hacer el cierre. Estamos hablando con Marcelino Iriani, escritor, y estamos hablando de sus libros que tienen tanto que ver con la realidad como con la ficción, estas cosas de las que estábamos conversando recién. Y bueno, yo te mando un abrazo enorme, y Manuela se va a despedir de vos. Gracias. Un abrazo y gracias por gracias a vos, Marcelino. No, por favor. Sí, yo para cerrar quería recordar que hablamos de Peones de Ajedrez 1 y 2, donde charlas, donde contás esta historia de la Pampa de la que somos parte. Hablamos de Islas en un mar de gente, en donde de alguna forma pudiste anticiparnos lo que iban a ser estas migraciones forzadas y estas catástrofes naturales que estamos viviendo. Después están Gente allá afuera y La luna dentro de la tierra, que son libros más bien ambientalistas, más bien ligados a lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra. Entonces, para cerrar, en un minutito te quería pedir una síntesis de el único libro que no hemos nombrado, que es Akelatón. Bueno, en un minutito es casi imposible, pero bueno. En 2. explico el título para que se entienda. Para que al menos la audiencia se quede con una idea de tu producción. Hace alusión a Akenatón, que era Menofis IV, un emperador egipcio del 1200 a.C., un poco antes de que estén los Ramsés, que son los más conocidos. Menofis IV cambia la religión de Egipto, que llevaba 1800 años. Saca a Amón y pone al dios Atón. Yo traigo a la realidad y a la actualidad un caso similar de un muchacho de barrio que intenta cambiar la religión, empieza por su casa, en un barrio de las afueras de Tandil, y se enfrenta con los mismos enemigos que se enfrentó a Menofis IV, a Akenatón, en la antigüedad. Se enfrenta con los teólogos, que en este caso serían los curas, y se enfrenta con el conservatismo de esa sociedad que era tan conservadora en
en Tandil como en el Egipto de hace 3000 años. Esa es la síntesis, después hay que leerlo porque tiene partes muy divertidas, muy dramáticas y mucho de filosofía de entre casa, digamos, del día a día, de la amistad, de las religiones que pululan con redes como pescando fieles en los barrios periféricos. Bueno, todo eso está en el libro. Y la última, y si los oyentes quieren acceder a estos libros, ¿cómo hacemos? Bueno, no hay más. pero bueno, algunos están agotados, Están agotados. Peones de ajedrez, Gente allá afuera y Isla en un mar de gente fueron editados por Biblos, así que en Buenos Aires o por ahí puede quedar alguno. Sí, Aquelatón y Peones 2 lo editó la universidad local, así que está en venta en Buenos Aires, en un local donde editan todas las universidades, y bueno, acá en Tandil sí, pero creo que no salió de la zona, de la región. Podría mandarle algunos yo, pero bueno, comprar, habría que buscar la dirección de donde venden las universidades en Buenos Aires, que un local nuevo, no tiene más de 1 o 2 meses, pero suplantar un poco como Audeva, en un lugar donde se venden todas las publicaciones de las universidades nacionales. Les puedo averiguar. Bien, bien. Te digo una cosa, Verón acá adquiere otra significación en La Plata, Atenti. La bruja. Sí. Sí. Bueno, este pobre... no tuvo la suerte de la bruja. No, pero termina casi en brujo, porque a medida que va avanzando, es como un filósofo pampeano, una especie de Inodoro Pereira, pero en serio, y filosofa a tal punto que toma muchos mates con un francés que está de paso por ahí, un tal Castaño, y este tipo está fascinado de cómo una persona que no salió de un cuartel de palo a pique y que estuvo domando potros hasta esa edad, tiene un conocimiento de la vida que él no pudo lograr en su París natal leyendo todos los libros, y que ahora empieza a comprender que para comprender la vida en su totalidad no hay que leer tantos libros, sino hay que vivirla, y está fascinado con el exotismo y la barbarie de nuestra pampa del siglo XIX, ¿no? Creo que cuando lo escucho hablar no puedo creer que sea mi papá. Creo que eso es lo que me sucede. Muchas gracias, Marcelino. Mira, acá te haría un Nesquik. Bueno, si estuviera ahí, claro, me haría el desayuno. Marcelino Iriani, escritor de ficción, historiador, nos contó un poco sobre esta pampa, sobre las migraciones forzadas, sobre las religiones en Egipto. Muchas gracias por haber compartido esto con la audiencia de la radio de la Universidad Pública. Gracias a ustedes, un abrazo, chao.
Muy bien, y aquí estamos nuevamente con El Tesoro de los Inocentes, era lo que nos contaba El Indio desde su primer disco, tema hermoso si lo hay, y el que me diga lo contrario lo espero a la salida. Patitos en fila. Luego de esta increpación en la voz de Alfredo Tangorra llega la síntesis informativa que siempre nos trae Fernando Mangione. Hoy la presidenta Cristina Fernández culminó su gira por Rusia y destacó la larga tradición de la relación bilateral que hay entre estos dos países, entre Rusia y Argentina. Contanos, Fer, ¿qué es lo más importante que sucedió en Moscú? Mirá, te voy a decir que tras el encuentro que mantuvo Cristina, como bien decía, con su par ruso, Vladimir Putin, valoró el acuerdo para la construcción conjunta de la represa Chihuahua 1 y de la sexta central nuclear en Argentina. Ese es el convenio los convenios que firmaron hoy ambos mandatarios. Pero durante su exposición, luego viste que los presidentes hablaron juntos, bueno, cuando le tocó el turno a Cristina, decía lo siguiente. Nos distingue tener expertise, tener academia, tener capacidad en materia de energía nuclear con fines absolutamente pacíficos, medicinales y energéticos. Este paso que estamos dando hoy con la firma de esta central, que queremos y esperemos que en el próximo encuentro de San Petersburgo podamos llegar al acuerdo definitivo para su construcción, significa para nosotros y también seguramente para Rusia un paso muy importante. Vladimir Putin resaltó el diálogo fructífero y activo con la Argentina y además destacó los acuerdos de cooperación y de asociación integral estratégicos que se alcanzaron en este encuentro bilateral con Cristina. Además, aparte de Putin, subrayó el apoyo de Rusia al reclamo argentina sobre las Islas Malvinas. Eso es importante para destacar también. Bueno, para seguir con más información, ayer en la sesión del Consejo Deliberante se trató el tema de la cantera de Hernández aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo está este tema? Bueno, ayer, como suele suceder acá en el Consejo Deliberante, el conflicto aparece y desaparece de la escena desde hace al menos 5 años, ¿sí? Desde 2010. Esta vez lo volvió a instalar en la agenda parlamentaria. El concejal del Frente Amplio Progresista, Gastón Crespo, quien manifestó su preocupación por la situación del lugar y exigió que se deje de arrojar e incinerar residuos en esa virtual basural a cielo abierto, que está clausurado hace poco más de una semana tras los conflictos que venimos hablando y tratando acá en esta mesa. Las bancadas opositoras aprovecharon la ocasión y se sumaron al reclamo, tanto pidieron la palabra en el Consejo, tanto Marcela Ferroni como Oscar Baudagna, ambos del Frente Renovador. Por su parte, la concejal kirchnerista Florencia Saitud llevó el tema al ámbito académico y destacó la necesidad de establecer convenios con la Universidad Nacional de La Plata para trabajar por la salud socioambiental. Además, es importante resaltar que estaban esperando obviamente la voz de algunos políticos locales de la municipalidad, y habló Fabián Lugli, que dijo que él tenía entendido que esta basura era arrojada por privados. A lo que vecinos respondieron que obviamente que la demanda iba a caer sobre la municipalidad porque es parte de La Plata, Hernández. Sí, Lugli lo que quiso hacer es bajar un poco el tono a las protestas que vienen desarrollando los vecinos del lugar y que como veníamos diciendo, que la oposición también se sumó al reclamo. No olvidemos siempre que este es un año electoral y todo lo que viene bien para sumar, viene. Claro, sin duda. Eso siempre hay que tenerlo en claro en estas cuestiones. Lorenzetti también lo sabe eso. Lorenzetti sí, bueno, pero ese es otro tema. Sí, son estos barrios que siempre quedan olvidados en La Plata. En lo particular en Hernández funciona un espacio de plan Fines, por lo que yo estuve todo un cuatrimestre yendo semanalmente, y es un barrio que la pasa mal a diario. Los días que llovía literalmente no se podía llegar al comedor en donde funcionaba este plan educativo, y no es un decir, no es que la idea del barrial es una metáfora, no existía la posibilidad de arribar al espacio de clases porque era tal el fango y tan los autos que
estaban como circulando a toda velocidad por el Nini y que entraban al barrio rompiendo todo, que de verdad hay gente que la estaba pasando muy mal, y en este caso estamos hablando puntualmente de la cantera, pero es la totalidad del barrio lo que el municipio olvida sistemáticamente. Sí, además tengamos en cuenta que estamos en el año 2015, que hoy, no sé, que todavía haya calles sin asfalto, esas cosas, me parece, en un lugar que hay un supermercado grande cerca, me parece que no es una cuestión menor también. Enorme contradicción, sin duda. Sí. Además, hablando de esta segunda sesión que se inauguró en el año... Recordemos, esto fue ayer igual, recordemos sí, que esto fue ayer. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó el proyecto para que el ex Banco Municipal expida garantías para inquilinos que tengan recibo de sueldo municipal. Sí, eso es también una cuestión, porque es solamente para quienes tengan recibo de sueldo de la municipalidad, así que no es tapar un agujero que queda muchísimo por cubrir todavía. Al respecto de esto que vos decís, tapar el agujero que queda por cubrir, la concejal Florencia Saintut dijo que acompaña este proyecto, pero que no se resuelven los abusos que hay por parte de las inmobiliarias hacia los inquilinos. Por ende, que es un proyecto que, como dijo Saintut, lo podemos acompañar, pero vamos a seguir siendo ferozmente atacados por las inmobiliarias. Porque eso es una realidad que le afecta a gran parte de la ciudad de La Plata, empezando por los estudiantes, que son los que más lo sufren. Esa era la síntesis informativa en este día. Te podés comunicar al 422-0295 para cualquier tipo de mensaje, consulta o sugerencia que nos quieras hacer. Por ahora, un poco de música. Perdón. Antes de terminar, quería solidarizarme con la gente del sur de la Argentina, la Patagonia, por lo del volcán, que la están pasando realmente mal. Yo estoy hablando de un amigo que vive en la Angostura, no es tan mal como lo ocurrido anteriormente, pero bueno, la están pasando mal, ya no había clases, vi fotos y la verdad que es para lamentarnos, así que solamente eso, disculpen el DAF Restobar, 3 esquina 64. Comidas para llevar. Reservas al 489-6273. Lomos, pastas caseras, picadas, pizzas, las mejores rabas de La Plata. Si venís de parte de Patitos en Fila, tenés 20% de descuento de lunes a jueves. Los viernes y sábados, abierto hasta las 4 de la madrugada. DAF Restobar te espera en 3 y 64. Seguimos con Patitos en Fila. No solo los patitos no están en fila, no le quedan patitos. Patitos en Fila. Con Candela Catzapa seguimos repasando lo que fue el foro que tuvimos en la Argentina hace un par de semanas, donde estuvieron Chomsky, Linera y tantos teóricos y referentes políticos. Así que contanos qué tenemos para hoy respecto de lo que fue ese encuentro tan importante. Buenas noches, Manuela, buenas noches a todos los que escuchan la radio. Hoy vamos a hablar de la conferencia magistral que dio Noam Chomsky durante el Foro por la Emancipación y la Igualdad. El estadounidense Anthony Arnold, quien actualmente está al frente de varias editoriales y además, escribió libros tales como Voces de una historia de los pueblos de Estados Unidos y Chomsky Esencial, se dio el lujo de presentar al filósofo, activista y lingüista estadounidense Noam Chomsky. Él entiende, que no ha habido otra persona que haya hecho tanto por documentar y exponer los crímenes del imperialismo de Estados Unidos y causados también por el neoliberalismo y expandir los horizontes de emancipación e igualdad como Noam Chomsky. Arnoux finalizó la presentación diciendo: ojalá podamos revertir lo que Eduardo Galeano ha calificado un mundo patas arriba en un mundo bien parado sobre sus patas. Noam Chomsky, todos o la mayoría lo conocemos,
Actualmente es profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas del siglo XX, ¿no? Por los trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Se caracteriza fundamentalmente por la fuerte crítica al capitalismo contemporáneo y la política exterior de los Estados Unidos. En este marco, en el marco del Foro por la Emancipación y la Igualdad, Chomsky analizó el devenir geopolítico global a 70 años de la Segunda Guerra Mundial, como eje el ascenso y el declive de los Estados Unidos. Él dijo que al final de la Segunda Guerra los Estados Unidos empiezan a crecer, ¿no? Alcanzan a concentrar la mitad de la riqueza del mundo, multiplican su poderío bélico, lo que sabemos, y expandieron su control sobre el continente y los 2 océanos. Para Estados Unidos, Latinoamérica era nuestra pequeña región de por acá, recordó Chomsky, una definición de Henry Stimson, entonces secretario de Guerra de Estados Unidos. En la conferencia de Cartagena, en 2012, no hubo declaración de consenso porque Estados Unidos y Canadá quedaron en una posición de aislamientos, cercado por la postura mayoritaria de la región sobre 3 cuestiones: Cuba, la lucha contra el narcotráfico y el reclamo argentino por las Islas Malvinas. ¿Cómo se produjo el declive de Estados Unidos? Para Chomsky es el resultado de un largo proceso que ya estaba en germen en 1945, en el presupuesto de que Estados Unidos era el dueño del mundo. La decadencia, dice Chomsky, era inevitable a medida que el mundo industrial se recomponía después de la guerra y avanzaba el proceso de descolonización. Último punto que destaca Chomsky. Chomsky ve a América Latina como la vanguardia contra el neoliberalismo. Dice, son desarrollos de un significado histórico muy profundo que incluyen pasos importantes hacia la integración y hacia enfrentar problemas internos extremadamente graves que habían impedido el crecimiento saludable de lo que debería ser una de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo. Para finalizar la conferencia, Chomsky destacó 2 cuestiones, 2 riesgos o amenazas, lo definió él, que son la guerra nuclear y la catástrofe ambiental. Para la primera, la respuesta que dio fue: hay que eliminar las armas nucleares. Y para la segunda no pudo dar una respuesta. Dijo, no está claro que sepamos cómo superar la catástrofe ambiental, pero es imprescindible abordarla si es que el hombre quiere seguir viviendo sobre la Tierra. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Candela tiene algo más para decirnos y la escuchamos. Ayer hablábamos de la Tierra, como efeméride Día Mundial de la Tierra. Hoy hablamos de una parte del planeta que durante años se ha creído dueño de la Tierra, ¿no? Hemos escuchado decir que América se hacía llamar una sola superficie de toda la Gran América. Incluso en un famoso museo de Orlando, Estados Unidos, Canadá y México solo conforman la Gran América. Gracias a las luchas que ha dado toda la América Latina y que aún la seguimos dando, hemos logrado la independencia de esa concepción tan discriminatoria. Una frase destacada de Hugo Chávez: si yo me callo, gritarían las piedras de los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo después de 500 años de colonialismo. Candela Catzapa cerrando este espacio de igualdad y emancipación. Bueno, ya casi sobre la hora 22, a mí me está dando un poco de hambre, no sé ustedes, es una hora muy muy particular, por esto estamos comunicados con Daniel Acosta de DAF. Hola Daniel, ¿estás ahí? Hola, buenas
noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, las ganas de querer saber qué estás haciendo en el boliche para este fin de semana que estás preparando en lo gastronómico y si hay algún espectáculo también, por supuesto. Sí, la gastronomía siempre acá es muy variada. Hoy jueves hicimos unas pastas, canelones caseros, hicimos sorrentinos con estofado que parecía que iba a hacer frío, al final no hace tanto frío. Sí, pero bueno, a veces le erran los que pronostican el tiempo, así que nosotros también. Pero bueno, ¿Vos mirás el pronóstico extendido? Sí, siempre uno tiene que estar atento. Claro. Pero bueno, en caso de que, bueno, viste como hoy que hace calor, igual acá tenemos picadas también, viste, las picadas, tenemos picadas para Eso sale siempre. Eso sale siempre, Claro. tenemos siempre. Y mañana tenemos preparado para hacer, mañana vamos a hacer unas pizzas de camarones muy ricas. Ah, eso no. Muy rica, una no pizza sé. de camarones que va a salir con es para 2 personas, va a salir con una cerveza artesanal, que se puede elegir, es una cerveza que tiene roja, rubia o negra, Sí. y aparte la pizza de camarones, ¿no? Es un plato para 2 personas, inclusive venimos a decirte que por ahí a veces las pizzas la comen hasta 3 personas, pero bueno. ¿Y cuánto va a costar eso? Eso va a costar 150 pesos. Para 2 personas. O sea, 75 personas para 2 personas con una rica cervecita artesanal, muy rica. Es una cerveza que se llama Nontué, una cerveza de unos amigos que son de Berizo. Ah, qué bien, qué Y bueno, bien. y la pizza que nunca habíamos hecho, o sea, acá pizza de camarones, y bueno, me propuso el cocinero la vez pasada, digo, me gustó la propuesta, y es algo más que agregamos a la carta, así que aparte de toda la comida que tenemos. Y mañana viernes tenemos un par de cumpleaños, así que vamos a hacer un poco de karaoke. Ah, mañana hay karaoke. Claro, para el cumpleaños la gente quiere divertirse. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer un poco de karaoke y bueno, después pasar un poco de música para la gente que se divierta, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que bueno, estamos ahí preparando esas cosas y esperando el otoño a ver cuándo llega para hacer unos platos calentitos. Nosotros siempre hacemos locro, mondongo a la española. Claro, ustedes siempre están muy atentos a las estaciones, eso es muy bueno. Y yo quiero que le mandes un gran saludo a Matías, que está en la cocina, que es el maestro de los cocineros. Sí, Matías Festini, sí, por supuesto. ¿No es cierto? También la tenemos Vicky y Sol, que son las chicas que trabajan en la cocina, que también están de cocineras ahí. Un beso para ellas también. Sí, por supuesto. Son los chicos que manejan la cocina y lo hacen muy bien, por suerte. Y en lo sucesivo, no en lo sucesivo, sino la semana que viene o la otra, también vamos a conversar con tu compañera Andrea. Sí, por supuesto. Sí, es mi señora, que nosotros, acá siempre que viene va a tener la suerte, o no, creo que la suerte para mí, que lo atendemos, está atendido por los dueños, que Seguro siempre que sí. está bueno porque uno le da más, atiende un poquito mejor, por ahí o no sé, pero uno está más atento a la gente, siempre cuando vienen así mesas que son 10 personas, siempre le mandamos entrada, aparte de la panera, la mayonesa, todo que damos, le mandamos un poco de queso, salamines, todo para que vayan picando mientras esperan la comida, así que siempre estamos tratando de atender lo mejor posible, por suerte. Daniel, un gusto como siempre encontrarnos con vos a través del teléfono, y el fin de semana que viene, para fin de mes, creo que nos vas a encontrar en vivo y en directo con todos los patitos en filas allá. Bueno. Y siempre, por supuesto, de la radio, ¿no? Como siempre, el que venga de la radio, Sí, por supuesto. tiene la Decilo posibilidad de vos. tener 20% de descuento. Bien. Y vamos a ver si la semana que viene hacemos un sorteo o hacemos un regalo y invitamos a 2 personas que vengan a cenar, para el jueves que viene. ¡Epa! Perfecto, bueno, vamos a ir batiendo el parche desde el lunes. Dale. ¿Eh? Vamos a hacerlo, si querés, en la semana, que la gente... Exacto. Vamos a hacerlo el jueves, que vos me llamás el jueves, que salgo al aire. Claro, pero ya desde el lunes comenzamos a promocionarlo. A promocionarlo. Dale, ¿Eh? me gustaría una cena para 2 personas, que venga y conozca el lugar. Si no lo conoce, que lo conozca. Perfecto, quedamos así. Y bueno. Bueno, Daniel, un abrazo grande como siempre, un gusto, y el jueves que viene estamos nuevamente al aire, pero vamos desde el lunes a difundir todo lo que tiene que ver con DAF Restobar en 3 y 64, y no se pierdan la pizza con camarones para 2 personas, 150 pesos, y con cerveza artesanal de Berizo. Artesanal, este viernes y el sábado. Perfecto, Afuera gracias. está bárbaro, porque hace calor.
Buenísimo. Gracias, Daniel. Un abrazo. Chau. A ustedes, hasta luego. Y bueno, ya estamos fuera del plato. Ya estamos yéndonos todos los patitos. Muchas gracias al operador Daniel Curubeto. El productor de este programa es Alo Lofish. Escuchaste las columnas de Fernando Mangione y Candela Catzapa. Nuestras voces Paula Ponce, Alfredo Tangorra, Manuela Iriani. Quédense en la radio de la Universidad Pública. Llega Gustavo Provitina con los misteriosos espejos del tango. Buenas noches. Chao. Ahora, patitos, metemos violín en bolsa y nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche. Es noticia.